Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy KiarTutos. Yo les traigo esta segunda parte de este tutorial donde estamos modelando un robot. Ya lo modelamos, lo texturizamos y ahora vamos a crear el sistema de huesos y el sistema para poder animarlo. ¿Listo, chicos? Entonces, si eres de los que llega hasta este punto y es la primera vez que entras a mi canal, aquí en la parte de arriba te voy a dejar la tarjetita para que vayas al primer video donde modelamos este robot. También lo texturizamos. Acá ya lo tenemos texturizadito. Es un robot low poly. Y ahora vamos a crear el sistema de huesos. Para aquellas personas que simplemente les interesa cómo poner el sistema de huesos y cómo crear el sistema para animar este tipo de mechas de robots, en la descripción del video les voy a dejar este modelo base para que pues sigan este tutorial. Listo, chicos, ahora vamos a continuar. ¿Qué vamos a hacer? Muy simple. Vamos a pasar a esta vista sólida. Yo también activo el Screencast Case para que vean las letras que oprimo. Estamos acá, voy a correr esto para acá y vamos a empezar a crear el sistema de huesos. Vamos a la vista frontal, nos acercamos, damos Shift A y vamos a darle Armature. Entonces nos crea el primer huesito. Vamos a entrar en el modo de edición del hueso, entonces le damos Tab, seleccionamos el hueso desde el cuerpo. ¿Sí ven? Le damos mover y lo vamos a subir. Se nos va para la parte de atrás, pero no se preocupen. Entramos acá donde está este muñequito como corriendo y vamos acá en Viewport Displays y le damos In Front. Entonces él nos va a mandar los huesos siempre para el frente, en la vista. Seleccionamos la cabecita, lo agrandamos un poquito más por acá y vamos a renombrarlos. Es importante renombrarlos, lo necesitamos para aplicar el sistema correctamente. Entonces vamos a utilizar nombres en inglés. Llegó la hora de aprender inglés. Entonces este va a ser el torso. Listo, chicos, ahora vamos a crear una instrucción desde acá, de esta cabecita. Le damos EZ para que se nos cree sobre el eje Z. Pum, este va acá, lo podemos acomodar de la cabecita. Este va a ser Head, la cabeza. Entonces le vamos a poner Head, Enter, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar estos dos, Ya lo tengo seleccionado. Primero la tecla Shift, vamos a darle Shift D y los vamos a mover para esta parte. ¡Pam! Ahora, teniéndolo seleccionado, le vamos a dar letra R y los vamos a rotar. Más o menos ahí. Letra G, los muevo un poquito. Desde acá va a salir el brazo. Ahora me voy a la vista superior. Letra G, acomodo, listo. Selecciono esta cabeza acá, letra G, y puedo manipularlo. Necesito que quede más o menos por acá. Selecciono esta parte de acá, la corro para acá. Letra 3 en el teclado numérico para ver lo de perfil y me quedó perfecto. Entonces ahora selecciono este, le vamos a poner arm.L. Acuérdense siempre de la L, que quiere decir left, izquierdo. Entonces seleccionamos este y a este le vamos a poner hand. Entonces hand.L. Listo, lo tenemos ahí. Ahora vamos a la vista frontal, vamos a darle Shift A y nos crea automáticamente otro huesito. Lo seleccionamos, letra G, lo llevamos acá arriba. Número 3. Hacer el proceso un poquito más rápido. Entonces, letra G para movernos, lo ponemos acá. R y le damos a dar la vuelta de esta forma. Este es el inicio del hueso y este es el final. Lo necesitamos así para el sistema de cinemática inversa en las piernas. Entonces lo selecciono en la cabeza, G, letra G, lo llevo hasta acá abajo. Listo, allá quedó. Entonces este lo voy a renombrar, le voy a poner leg 1, leg 1.L, enter. Listo, chicos. Selecciono esta parte de acá, no G, E, lo bajo hasta acá, esta parte, más o menos, y a este le vamos a poner, lo vamos a renombrar leg 2.L. Chicos, no se les olvide. Lo podemos ir acomodando de acá, esta parte, bajamos un poquito, activamos la vista de rayos X.
letra G, tengo que acomodarlo más o menos por acá. Ahora desde este mismo, seleccionar esta cabecita, le damos a la letra E, hacemos otra instrucción acá. Ahorita me acomodo esto, tiene que quedar más o menos así. Y este va a ser foot, entonces foot.la, se les olvide de los nombres, entonces quitamos la vista de acá, ahí ya está. Vamos ahora a traer vista lateral, seleccionamos este de acá, le damos a la E, hacemos una instrucción más o menos acá, seleccionamos este huesito y le damos a dar al P, hicimos clear parent, lo movemos por acá, hacemos lo mismo acá, letra E, hacemos una instrucción por lo menos acá, seleccionamos este, le damos al P, clear parent, listo, ya quedan limpios. A este lo vamos a llamar de la siguiente fórmula, ik poll.l, enter, y a este ik target.l, listo. Bueno chicos, ahora qué hacemos, voy a esconder un momentico nuestro modelo, voy a seleccionar este y selecciono el torso, le voy a dar control P, digo keep option para crear el parent entre los huesos, entonces este es lo mismo, y la cabeza, control P, keep option, listo. Ahora chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir y vamos a entrar al modo de pose mode, el modo de pose. Vamos a seleccionar esta parte, este de acá. Esto lo tenemos seleccionado. Vamos a ir acá abajo donde está este huesito como con un círculo. Y vamos a ir acá donde dice Inverse Kinematics. Vamos a dar clic para crear el sistema de Inverse Kinematics. Entonces acá donde dice Target vamos a poner Armature. Boom. Vamos a poner ik Target L. ¿Listo? Pull Target Armature. Y después Boom. Vamos a poner ik Pull L. Bueno chicos, ahora se nos dañó todo. Oh my god. Pero no importa, eso lo podemos corregir fácilmente. Acá donde dice Pull Angle le vamos a poner 90 grados. Y se nos daña más, pero no importa. Acá donde dice Chain Length le vamos a poner 2. Y pum, ya listo, quedó listo. Vamos a la vista frontal. No, vista lateral digo. Y seleccionamos este va a ser como el controlador de nuestro pie. Entonces digamos, si yo muevo esto, se mueve el piecito, chun, 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 chun. Pero entonces acá si yo lo roto, tendría que rotarse el hueso llamado foot, pero no se rota el del pie. Entonces ¿qué pasa? Tenemos que seleccionar este hueso, vamos acá a esta parte y donde dice relations vamos a seleccionar esta parte donde dice Inherit Rotation, entonces porque no nos está permitiendo rotar y tenemos que copiarle la rotación de este hueso. Entonces ¿cómo hacemos eso? Lo tenemos seleccionado, vamos otra vez acá en esta parte, vamos acá y le decimos Copy Rotation. Entonces ahora vamos a copiar Rotation, acá seleccionamos Armature y acá tenemos que decirle ik Target L. ¿Listo? Ahora se nos pasa para acá pero no importa, es fácil de arreglar. Acá donde dice Target Workspace, vamos a quitarle Workspace, le vamos a poner Local Space y lo mismo acá y ya vuelve. Ahora si se lo selecciono, lo roto, se rota chicos, ¿sí ves? Si lo muevo, se mueve junto con este chun, 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 chun. Este básicamente maneja eso. ¿Qué hace este? El ik Pull, ese básicamente mueve el pie hacia los lados, digamos. Si yo lo muevo, nos mueve, ¿listo? Muy sencillo chicos, esto simplemente es entender el sistema, cómo funciona y ya ustedes pueden ir creando, ¿listo? Ahora vamos a seleccionar cualquier hueso, vamos a entrar a modo edición de los huesos con la letra Tab, presionamos la letra A para seleccionar todos los huesos, nos aseguramos de que estén seleccionados, ¿listo? Y ahora vamos a darle F3 y vamos a buscar Symmetrize, entonces ese y este de acá, Symmetrize, le damos clic y voilà. Miren chicos, ya nos creó el sistema de huesos, nos creó la parte derecha y nos la renombra automáticamente, entonces nos funciona igual que el otro. Digamos, si muevo esto
Digamos, acá no lo puedo mover, no se está moviendo porque estoy en modo edición, entonces tengo que salir otra vez, control tab, pose mode. Entonces, si lo tengo seleccionado y lo muevo, se mueven, chicos. Listo, entonces ya hicimos esa primera parte. Ahora vamos a hacer la parte de el modificador para poder adherir los huesos a la geometría. No vamos a utilizar nada de skin ni nada de esas cosas, vamos a utilizar otro sistema. Bueno, chicos, entonces vamos a salir a modo edición. Ya estoy en modo edición. En Object Mode vamos a salir del modo de edición y vamos a ir al modo de objeto. Entonces seleccionamos los huesos. Ahora seleccionamos nuestro robot y le vamos a dar control P. Pero entonces, permítame, otra vez seleccionamos el modelo. Estando en Object Mode o modo de objeto, seleccionamos nuestro modelo. Con Shift sostenido seleccionamos los huesos, damos control P y se nos aparece esto, es Parent to, y vamos a darle With Empty Groups. ¿Okay? ¿Listo? Ahora seleccionamos solo el modelo, solo el robot. Bueno, solo el robot, entramos a modo edición y vamos a crear los parents dependiendo de los grupos. Entonces por lo menos selecciono esta parte de acá, le doy L, me voy a esta parte acá donde dice Object Data Properties y esta parte es como el pie, entonces eso me pertenece al hueso del pie, pero el izquierdo, entonces tengo que buscarlo. Mira, por lo menos acá tenemos el foot R y eso no me funciona, necesito el L, entonces le doy Team, le doy asignar. ¿Listo? Entonces vamos a chequear cómo son los huesos, cómo está bien, digamos si uno no se acuerda. Entonces voy a salir a Object Mode, salgo, selecciono los huesos, entro al modo edición de los huesos, voy acá, este es Leg 2, este es Leg 1, entonces es Leg 2, vamos a pierna 2, bueno, salimos otra vez, entramos al modelo, estamos en modo edición, seleccionamos esta pierna, seleccionamos esto, le damos L, bueno, entonces que lo hice mal, bueno, seleccionamos este L, selecciono este L, teniendo la tecla Shift sostenida, selecciono con Shift sostenido L, ya vamos acá, es Leg 2, Leg 2 Element, entonces ahí le damos asignar. Ahora hacemos lo mismo con este, entonces seleccionamos este L, Shift sostenido L, y este es Leg 1 L, entonces asignar. Listo, asignar. Ahora vamos a esta parte de acá, selecciono esto, le doy L y este es el torso, entonces tengo que buscar el torso, pum, le damos asignar, este L, este es la cabeza, head, asignar. Ahora los brazos, digamos este de acá por lo menos selecciono, pum, L, este es arm L, entonces selecciono este, pum, asignar, este lo selecciono L, seleccionar estas partecitas con Shift sostenido clic, L, Shift sostenido clic, L, Shift sostenido clic, L, esto es hand L, mira acá está, vamos a asignar. ¿Qué me faltaría? Creo que no me falta nada. Listo, chicos, ahora vamos a mirar a ver cómo movemos este robot. Entonces seleccionamos los huesos, ya salimos del modo edición, ahora salimos modo de objeto, seleccionamos los huesos, control tab para entrar a modo de pose, seleccionamos este, lo movemos y miren, chicos, ¿ve? Sin necesidad de modificadores skin ni nada de eso, ya tenemos nuestro sistema. Entonces digamos, si yo muevo este, chin 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 chin, ven, digamos si yo llego y muevo el torso, chin 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 chin, se nos mueve todo, la mano, vamos, si la roto, sigamos, tan 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 tan. Ven, chicos,
Muy fácil, pum, 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 pum. Entonces básicamente así es que eso es una forma. Yo sé que hay mejores formas, pero eso es un tutorial básico y hay formas más detalladas, un poquito más complejas para crear este tipo de rigs para mechas, robots, pero pues esta es una fácil. O sea, a veces no es de complicarse, sino de buscar la forma fácil de cómo crear las cosas y que funcione. Entonces digamos acá ta. Ya lo tenemos ahí, chicos. Entonces básicamente ahí ya, digamos, voy a activar acá esto. Entonces estoy ahora acá esta ventana, esta vista. Digamos, si me paso acá, estoy en el layout, en el modo de layout. Si me voy al modo de animación, pues mira, acá me abre el modo de animación, me abre esta ventana y me abre el Sheet Dub para crear las animaciones. Entonces digamos acá me acomodo, pam. Ven, ahí estoy acomodadito. Pongo el modo de render. Le voy a poner, como no tengo ninguna iluminación, voy a ponerle la escena, una escena de la misma, los mismos SGRI que trae el programa. Entonces dejársela así, mira, ahí está. Entonces básicamente ahí lo puedo ir animando. Digamos, si yo por lo menos selecciono este. Si no saben cómo animar, yo tengo un tutorial. También les voy a dejar la tarjeta por acá arriba. O dentro de mi canal pueden encontrar el tutorial de una masterclass para principiantes en Blender. Ahí también les digo cómo animar. Y para los que no conocen Blender, para que se familiaricen con el programa y puedan entenderlo, ahí hay un proyecto también bueno desde modelado y de rigging, pero de forma diferente, y animación. Entonces, chicos, entonces digamos, si yo selecciono este G y lo muevo, ahí puedo ir creando la animación. Entonces por lo menos, digamos, yo estoy en el frame 1, entonces acá llego y le doy a la tecla I y le doy Location, Rotation y Scale. Digamos, lo voy a bajar acá. Me voy al frame 10. Acá está el 1. Voy a bajarlo otra vez. Lo voy a poner acá. Le doy I, Location, Rotation, Scale. Me voy al 10. Entonces llego y lo subo. Y Location, Rotation, Scale. Ahora llego y nos hace Entonces, chicos, básicamente ese es el tutorial. Ustedes pueden animarlo, pueden hacer una animación simple como ustedes quieran. Yo soy generalista 3D, yo sé animación poco, entonces pues me perdonan aquellos que son animadores. Voy a hacer una animación ahí muy simple, la voy a hacer en cámara rápida, pues para no aburrirlos, porque esto lleva tiempo. Ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran. Y ahí pues ya van a ver cómo va a quedar. Entonces, y listo, chicos, yo hice esta animación. Ustedes pueden probar la animación que ustedes quieran. Acá van a ver, se levanta, ahí cae. Digamos, puedo cambiar esto para timeline. Entonces, mi animación va de 0 a 100 fotogramas. Entonces acá le pongo 100, 0 a 100. Tan, chin, chun, 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 fum, pa, y pa, cae, chin, chin, tan, chin, chun, fum, y cae, tan. Ven, chicos, ustedes pueden hacer la animación que ustedes quieran. También, digamos, por lo menos yo voy a pueden hacerle fondo, iluminación. 3 hours later. Listo, chicos, miren, esa fue la animación que yo hice, eso fue lo que a mí me quedó. Básicamente, miren, entonces voy a abrir acá para que vean. Entonces llega el robot y se levanta, mira para un lado, está sobre una plataforma.
Da la vuelta. Y otra vez. Es como una especie de loop. ¿Sí ven, chicos? Entonces básicamente ustedes pueden hacer eso, pueden hacer como ustedes quieran. Como lo hice fue algo muy sencillo, o sea, le creé, digamos, por lo menos, permítanme acá, activo esta vista, hice como un fondo, creé un fondo, de acá como lo ven ahí, hice un fondo. Este fondo básicamente tiene un material, está ahí el material. Hice una plataforma, básicamente modelé la plataforma. Ustedes permitan, acá pongo esto para que vean, digamos, wireframe team. Entonces básicamente una plataforma, algo simple, lo hice con un cilindro, lo encogí y le di esa forma. Algo muy simple modelado básicamente. Entonces le creé unas luces, un material, y la luz pues se las apliqué al material, el fondo. Y en cuanto a la iluminación, básicamente, digamos, por lo menos acabo de activar esta parte de acá. Le creé digamos, mirámoslo desde arriba, de acá, le creé, digamos, una luz de lateral al lado izquierdo, una luz al lado derecho, una frontal. Esta de acá atrás básicamente es una luz que ilumina pero hacia el fondo, para darle como ese efecto de grado al fondo, y una luz en el techo, la parte de arriba. Entonces, digamos, jugué con los valores, digamos, con la potencia de la luz. Y digamos, esta lateral, por lo menos si voy acá, yo puse 3000, le puse este colorcito. O sea, quise hacer algo como cyberpunk, para que se viera más bonito, se viera como más atractivo el robot. Y esta le puse rojo también, 3000, digamos, a la del frente le puse 2000. Digamos, la que le está pegando acá a la parte de atrás, le está pegando al fondo, esa tiene un color verde, le puse 5000, y la del techo le puse 7000. Ustedes pueden ir jugando con esos valores. Aparte, pues a la hora del render, pues ustedes saben, acá a la hora del render llegué y dice el bloom, le puse el bloom. Está, bueno, los sampling están en el viewport a 16, en el render a 64, lo normal. Y qué más le hice, ¿no? Básicamente fue eso, o sea, unos parámetros muy sencillos. O sea, si ustedes no saben esos parámetros, no saben cómo cuadrar este tipo de escenas, me pueden dejar en los comentarios. Si quieren que haga algún tipo de tutorial explicando todo este tipo de cosas, digamos, el fondo, la iluminación y parámetros de render. O sea, pues es algo realmente que no es muy complicado. Ya después de que uno comprende, digamos, cómo hacerlo, es algo fácil. Entonces básicamente, chicos, esa es mi animación. ¿Ven? Chi, pin. Y mi animación quedó así. Listo, chicos, espero les haya gustado este tutorial, les sirva. Me gustaría ver sus trabajos cuando lo terminen. Entonces me pueden etiquetar en mi Instagram. En la parte de abajo está mi Instagram, o se los voy a dejar escrito por acá. Entonces me pueden etiquetar para yo ver los trabajos que han hecho, para ver cómo les quedó a ustedes, si hicieron el mismo robot o hicieron algún otro tipo de robot. Listo, chicos, no olviden compartir este tipo de tutoriales para que le llegue a más gente, suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en un próximo tutorial, chicos. Se cuidan.